algunas de las cosas que aquí se han dicho. Esta es la finalidad de este retiro, no acabar solo con la comida, sino que el retiro se prolongue durante el Adviento. En esta meditación segunda sobre la esperanza cristiana, no se trata de presentar de manera sistemática y completa todo un tratado sobre lo que es la esperanza cristiana. Se quiere simplemente ofrecer una especie de meditación teológica a la luz de la fe sobre lo que es la esperanza cristiana, teniendo como trasfondo la crisis generalizada de confianza y de esperanza que sacude hoy a la sociedad moderna y que también pasa su factura en nuestras comunidades cristianas, en nuestras familias, en nuestra vida de iglesia. Mi reflexión quiere ser una invitación a vivir la esperanza, igual que lo hace el Señor en la Biblia a lo largo de los profetas. Hay esperanza para tu futuro, dice a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel el Señor. Y hay una afirmación de fe cristiana en la carta que dirige Pablo a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo 1:1, del que he tomado el texto. Cristo es nuestra esperanza. Os invito a que releáis la segunda encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, en esperanza estamos salvados. Como punto de partida o situación en la que nos movimos, veamos la situación del hombre hoy sin esperanza. Son muchos los rasgos que caracterizan el momento actual, pero probablemente la constatación más grave es precisamente la crisis de esperanza. A veces, sin advertirlo, la vida del cristiano se va haciendo cada día más insensible y apagada. Poco a poco le va faltando empuje, entusiasmo, compromiso, coraje, audacia. Todo va perdiendo fuerza, fuelle y valor. La persona hace más o menos lo que tiene que hacer, pero la vida no le va. Es la mediocridad, es la tibieza espiritual, ni frío ni caliente. Otras veces el individuo vive satisfecho, contento con su actividad, su trabajo y sus logros. Sin embargo, ya no espera gran cosa de la vida, ni de sí mismo ni de los demás. Encerrado en el vivir de cada día, se va tirando, pero sin más. ¿Qué tal estás? Vamos tirando. La falta de esperanza se puede manifestar también en el rostro del cansancio. Y no es ese cansancio físico que se puede reparar con más horas de sueño o con un día de descanso, cuando uno ha tenido una semana muy fuerte de trabajo o no ha podido dormir, sino ese otro cansancio psicológico, esa apatía, esa indiferencia, ese ir tirando. La vida se hace así pesada y aburrida, y poco a poco se desliza hacia la indiferencia y la pereza total, y en el terreno espiritual lo que llamamos la tibieza espiritual, que es el peor pecado, porque de una caída fuerte puede haber una sacudida y uno se rehace, pero de ese deslizamiento en el tobogán sencillo de la mediocridad es difícil levantarse si no es con una fuerte sacudida. Otras veces lo que se percibe es falta de alegría, como hemos dicho antes. La tristeza y el mal humor se van apoderando de la persona. En ocasiones lo que se constata es el vacío. La vida se va así empequeñeciendo, el individuo envejece interiormente y el pecado se convierte en rutina y la vida en rutina. Y nos confesamos siempre igual y con el mismo disco rayado. Otras veces la persona se percibe a sí mismo sin proyectos y sin metas. No se siente con fuerzas para correr nuevos caminos, para cambiar, para transformarse. Sencillamente se deja llevar por la rutina y la corriente. Todos estos síntomas pueden denotar una grave crisis de esperanza cristiana. No son pocos los que, aun diciéndose cristianos, viven de alguna manera
extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a ver cuáles son los perfiles del hombre creyente que espera, de la esperanza cristiana. Ahí señalo pues 9 perfiles. Una esperanza enraizada en Cristo, una esperanza en tensión hacia el futuro, etcétera. Las tenéis ahí en el guión y me iré fijando en algunos de estos puntos. Uno de los rasgos que forman el perfil, el cuadro, el contorno de un creyente que espera es que su esperanza la pone en Cristo, está enraizada en Cristo. La esperanza hoy, como siempre, es una actitud permanente, es un estilo de vida, pero lo que caracteriza al cristiano es la forma de encararse a la dura realidad desde la esperanza en Cristo. Esta esperanza no se basa en cálculos provenientes de un análisis de la realidad. No es optimismo que pueden hacer de unas perspectivas halagüeñas sobre el porvenir. Tampoco se trata de un olvido de los problemas, están ahí. La esperanza cristiana es el estilo de vida de quienes se enfrentan a la realidad enraizados y edificados en Jesucristo. Es ese árbol que echa raíces profundas que aunque vengan vendavales no los tira, pero si no tienen raíces hondas, cualquier viento los tira. Y edificados en Jesucristo, que es la roca, que es la piedra. Si edificamos sobre arena, la casa se nos viene abajo. Si estamos edificados sobre la roca viva, que es Jesucristo, la casa, el edificio espiritual nuestro, no se viene abajo. Por eso nuestra esperanza tiene que echar sus raíces en Cristo. Tiene que estar edificada la casa de nuestra fe en Cristo. Esta es la consigna de San Pablo a las primeras comunidades. Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivid como cristianos, enraizados en Él, id construyéndoos sobre Él, apoyados en la fe tal como os enseñaron, y rebosando agradecimiento. Así dice en Colosenses 2:6. Usa las dos frases, enraizados y edificados en Cristo. Nuestra primera tarea para recuperar la esperanza ha de ser enraizar nuestra vida en Cristo resucitado. Todo puede ir peor en nuestra vida personal, nos pueden venir mal dadas, o en nuestra vida familiar y comunitaria. Se pueden desmoronar nuestras expectativas y hasta nuestras seguridades. Puede llegar la oscuridad, el dolor, la vejez. Lo importante es que, como dice también Pablo, que el hombre interior que vive de la fe no se desmorone. Aunque nuestro exterior se vaya desmoronando, nuestro interior se renueva de día en día. Pueden salirnos arrugas, podemos tener más años, podemos estar inválidos, no movernos o no salir de casa. Pero lo importante es que el hombre y la mujer interior que vive de la fe no se desmorone, no se deteriore, sino que vaya renovándose de día en día. La esperanza cristiana solo brota del Señor. Mire cada cual cómo está construyendo, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Miramos cada uno miremos dónde tenemos puesto nuestro cimiento, si en la arena o en la superficie o en raíces profundas o en roca, si lo ponemos en Cristo o en otra cosa. Segunda característica o perfil de la esperanza cristiana, en tensión hacia el futuro. La esperanza cristiana introduce siempre perspectiva de futuro, de más allá. Genera una manera de ser y de estar en la vida. Esta vida es siempre algo inacabado. Nada es definitivo aquí abajo, ni los logros ni los fracasos. Todo es penúltimo. Para el cristiano la vida es un éxodo, es una peregrinación, un caminar, ponerse en camino. Por eso el pecado contra la esperanza no necesita manifestarse como desesperación. Basta vivir sin horizonte, sin futuro. El desesperar puede ser también la simple y silenciosa ausencia de sentido,
de perspectiva, de futuro y de objetivos. Por tanto, el cristiano siempre está en tensión hacia el futuro. No se conforma con el ya, sino que quiere caminar al todavía no. Y en esta tensión entre lo que ya somos y tenemos y lo que todavía no somos y tenemos, en esta tensión, en este camino, en este proceso, se inscribe la esperanza cristiana, que es la virtud del que camina, no del que está parado. Tercer rasgo o perfil, esperanza arriesgada, con riesgo. La esperanza siempre es un riesgo, puesto que se apoya en la promesa, en lo que todavía no se puede comprobar. El cristiano asume el riesgo de un camino cuyo final no se da, sino que se promete. El modelo de la esperanza para las comunidades cristianas fue Abraham, Génesis 12:1, que se puso en camino hacia una tierra que el Señor le indicó. Este riesgo de la esperanza no es un salto en el vacío, sino la esperanza vive de la confianza en Dios, que tiene poder para cumplir lo que promete. Y cumplió lo que prometió. Tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo o las arenas de las playas del mar. Esta esperanza arriesgada, que se apoya en la fidelidad de Dios, está sometida a diversas tentaciones. La primera tentación es la duda, dudar. Por eso Zacarías duda cuando el ángel le anuncia que va a ser padre. María no duda, pregunta, pero no duda. Es la diferencia. La primera tentación es la duda. Y la segunda es la cobardía, no tener valor, no tener audacia, no tener parresía. Tercer rasgo de la esperanza cristiana es una esperanza en cruz, crucificada. Dice también el apóstol Pablo en esa carta a los filipenses que he citado antes, 1:30. A vosotros se os ha concedido el privilegio de estar del lado de Cristo, no solo creyendo en Él, sino sufriendo por Él. Siempre ronda al creyente la tentación de vaciar la vida de cruz, no quisiéramos la cruz, e invocar a Dios para que nos libre de ella. La esperanza crucificada crea todo un estilo de vida que San Pablo describe así en la 2 Corintios 4:8. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se transparente en nuestro cuerpo. Desde esta perspectiva, incluso los fracasos pueden ser un acicate para seguir esperando con lucidez. El fracaso lo sufre quien se compromete. El que no se compromete no fracasa, pero bastante fracaso es el no comprometerse. Por eso puede ser aguijón que mueve a reaccionar, a corregir equivocaciones y pecados y a seguir caminando confiados en el Señor. También los fracasos y sufrimientos en la tarea evangelizadora y pastoral. Por este motivo, dice Pablo, anuncio el Evangelio, soy evangelizador y estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé bien en quién tengo puesta mi esperanza, en quién confío, de quién me he fiado. Una esperanza también con paciencia. Hemos apuntado antes, cuando hablábamos de la alegría, la necesidad de la paciencia. Y es que va todo muy mezclado, la alegría con la esperanza. La esperanza cristiana se traduce muchas veces en paciencia. Esta paciencia tan necesaria hoy no es algo pasivo. La palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento para indicar esperanza es hipomoné, y es aguante activo, entereza, perseverancia, resistencia activa, para saber plantar cara a la adversidad. Precisamente es en la adversidad y en la prueba donde se ejercita la paciencia. La dificultad produce paciencia. La paciencia produce calidad. La calidad esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Se entiende así bien la exhortación de la carta a los Hebreos: no perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Esa paciencia que es espera y que es vigilancia. Esta llamada a la paciencia, como decía antes, se ha de orientar en una doble dirección. En primer lugar, la tienen que escuchar los impacientes, los que quieren el cumplimiento ya ahora, sin esperar más, los que no entienden la paciencia de Dios nuestro Padre, que respetando la libertad del hombre, deja que la historia se desarrolle incluso contra sus planes, los que juzgan en lugar de anunciar el Evangelio, los que apremian en lugar de orar, los que condenan en lugar de ofrecer el ministerio de la reconciliación, los que quieren separar ya el trigo de la cizaña en lugar de dejarlos crecer. Dios es muy paciente y como es infinito y es eterno, pues espera días y días y años a que las personas se conviertan. Y nosotros a veces impacientes lo queremos todo aquí y ahora. Pero ha de ser escuchada también esta llamada a la paciencia por los resignados, los que están cansados por las defecciones, por la inutilidad de sus esfuerzos, por la impermeabilidad del hombre moderno al Evangelio, que no responde, que no hace caso, que se convoca y no responde. Pues tampoco podemos caer en la resignación. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos ya nada que hacer, tiramos la toalla y mira, que esto siga para adelante como Dios quiera. Ni impacientes ni resignados, sino pacientes. Otra característica es la esperanza lúcida, de luz. La esperanza no es ciega, proyecta luz, es lúcida. Proyecta luz sobre la realidad, ilumina la vida y permite entenderla mejor. La esperanza ayuda a discernir, y discernir es valorar, escribar, es separar el trigo de la paja. Es decir, enseña a examinar la verdad última de todo para saber cómo actuar. Y por eso nos dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos con la nueva mentalidad para discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo conveniente y lo perfecto. Muchas veces nosotros nos acomodamos al mundo y es el mundo el que nos impone nuestros criterios, cuando es Cristo quien nos tiene que imponer los criterios, no el mundo. Un cristiano no puede aceptar el divorcio porque la gente se divorcie. Un cristiano no puede aceptar como matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo, aunque la ley lo diga. Tiene que ir muchas veces contracorriente. Y eso es luz, eso es discernir, no es dejarse engañar. La lucidez. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos con la nueva mentalidad. Y la nueva mentalidad nos la da Cristo, no el mundo. Es que hay que acomodarse, es que son los signos de los tiempos. Bueno, hay que acomodarse, pero con la luz y la fuerza del Evangelio para transformar la realidad, no para que la realidad cambie al Evangelio, sino al revés, el Evangelio cambie a la realidad. Dentro de la lucidez de la esperanza entra el deshacer falsas ilusiones y el discernir en cada tiempo con realismo los límites de lo que es posible aquí y ahora, sin resignarnos fácilmente, pero sin fanatismos e impaciencias, que en lugar de mantener la esperanza, crean falsas expectativas y llevan fácilmente a la decepción y al derrotismo. Por eso, esperanza lúcida, con discernimiento, con la luz de la fe, con la luz del magisterio de la Iglesia, lo que nos dicen nuestros obispos. Leamos la nota que hemos escrito en la última asamblea plenaria de esta semana sobre la legislación española sobre el matrimonio. Decimos que es gravemente injusta, aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que no va contra la Constitución el matrimonio de personas del mismo sexo, pero la legislación que tenemos en España es gravemente injusta
y los legisladores que la aprueban actúan gravemente mal, porque quita el derecho a ser esposo y esposa, padre y madre, y en la ley solo figura cónyuge A y cónyuge B. Y un niño tiene derecho a tener padre y madre, no a tener cónyuge A y cónyuge B. Y unos novios que se preparan al matrimonio quieren ser esposo y esposa, no cónyuge A y cónyuge B. No por salvar unas parejas de hecho, nos carguemos y destruyamos la familia. Y la legislación española actual, por vía legal, ha destruido el concepto de matrimonio específico como la unión de un hombre y una mujer para ser esposo y esposa. Y eso hay que decirlo claramente. Y si no se cambia la legislación, el gobierno que no la cambia está obrando gravemente mal, sea de derechas o sea de izquierdas, sea del PSOE o sea del PP. Así de claro hay que llamar las cosas. Esperanza inconformista. El que espera la nueva creación no puede conformarse jamás con el mundo tal como está. Precisamente porque cree y espera en un mundo mejor, al cristiano se le hace intolerable este mundo configurado por el egoísmo, los abusos, la corrupción, la injusticia y la mentira. La esperanza, cuando es verdadera, no aquieta, sino que inquieta, no hace descansar. Por eso una comunidad cristiana, una familia cristiana, llena de esperanza, es siempre una comunidad que trata de estar en tensión, buscar lo que es la voluntad de Dios, estar siempre queriendo cambiar, mejorar, ver lo que Dios nos pide en cada momento. Traicionamos la esperanza siempre que nos servimos de ella para adoptar una especie de resignación pasiva ante el sufrimiento de las gentes y el mal del mundo. La esperanza permanece descontenta hasta ver cumplida la promesa que se encierra en Cristo resucitado. Y una esperanza solidaria en favor de los demás. El que espera en cristiano no espera algo solo para él, sino también para los demás. La esperanza cristiana se vive desde la comunidad eclesial. Todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo, y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que hemos sido llamados. Hemos de purificar la esperanza cristiana de cualquier individualismo o egoísmo que la degrade. Más aún, la esperanza cristiana se vive en el amor, en la caridad y en la solidaridad con los demás. La esperanza nos hace solidarios con todos. Por eso hemos titulado la última nota ante la crisis económica, los obispos ante la crisis solidaridad. Y una esperanza creativa. La esperanza no es solo protesta, es impulso a la acción. El que no cambia la tierra no cree en el cielo. En la Edad Media se hablaba de la acedia o la pereza como un pecado contra la esperanza. Es una actitud de tristeza y de pasividad. Es la postura del que no hace nada porque ya nada espera. La actitud de quien espera la venida del Señor, la esperamos nosotros en la Navidad, es muy diferente. Como advierte Jesús, no es el momento de guardar los talentos, sino de hacerlos fructificar. El que ha recibido 5, pues hacerlos fructificar como 5. El que ha recibido 3 como 3. Y el que ha recibido 1 como 1. Pero no esconderlo bajo la tierra o meterlo en el pañuelo o en el bolsillo. Es la hora de trabajar activamente, de luchar, de humanizar la vida, de orientarla hacia el verdadero futuro. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en el Dios vivo. La pasividad, la pereza, la vida inerte, el pecado de omisión proceden siempre de una falta de esperanza viva. Y notemos que al final de la vida, como dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Todo el capítulo 25 de Mateo son pecados de omisión y es donde se coloca el juicio final. Y finalmente, crecer en esperanza, unas pistas para la pedagogía del crecimiento en la esperanza. Señalo 4 brevemente. Primera, despertar la confianza en los demás.
Para vivir, la persona necesita un clima básico de confianza en la vida, en el futuro, en el mundo que le rodea. Cultivar la angustia, el recelo, la inseguridad es siempre dificultar la esperanza. Al contrario, promover confianza, desarrollar una mirada positiva hacia la vida, siempre es favorecer la esperanza. En este sentido, no es malo cultivar un sano optimismo, que no es ingenuidad, ni es olvido de los problemas y de las dificultades, sino una actitud positiva que permite ver la situación del modo más favorable, sin dejarse agobiar por los aspectos negativos y sombríos exclusivamente. Cuando vamos a una reunión de grupo, trataremos ahora en la Asamblea Diocesana de Laicos la situación del laicado en los distintos aspectos, pues no podemos quedarnos solo en los aspectos sombríos, ni dibujar un cuadro de tonos sombríos. Siempre hay luces, y siempre hay más luz que sombra. Fijémonos en la luz que ilumina la sombra. Pasa igual que las fases de la luna. Lo decía yo el otro día con la vida consagrada, cuando recibí ataques. Cierto que puede haber religiosos y religiosas que están en cuarto menguante, otras están en cuarto creciente, otros están en luna nueva y otros y otras en luna llena. Miremos todas las fases de la luna y veamos lo bella que es la luna. Y no nos quedemos solo en el cuarto menguante o en los defectos o en los fallos. Y este es un tema que nos tiene que ayudar a crecer en esperanza. Empezar de lo positivo que tenemos, reafirmar lo positivo que tenemos, que es don de Dios y gracia de Dios. Y a partir de ahí, caminemos. Pero no nos fijemos que hay tal dificultad, es que no nos vienen, es que siempre estamos los mismos. Con esas actitudes no vamos a ninguna parte. Estamos pocos, pero vamos a caminar. Estamos los que estamos. Y así hay que trabajar. No porque los demás no vengan o los demás no respondan, tiramos nosotros la toalla. Por eso, despertar confianza. En este sentido, repito, no es malo cultivar un sano optimismo, que no es ingenuidad, sino fijarnos en los aspectos positivos más que en los negativos, aunque no desconozcamos los negativos, no podemos ser ingenuos, pero ante la adversidad podemos ver más por dónde nos podemos meter para caminar. Es también positivo para crear confianza saber motivar a las personas, ayudándolas a encontrar estímulos que les impulsen a actuar, a crecer, a emprender nuevas tareas y a proponerse nuevas metas. Pues a un hijo que crece, que va creciendo, pues invitémosle a reforzar esa conducta y en aquello que hay que corregirle, pues cambiarle, pero afianzarle. Mira, esto lo has hecho bien, sigue adelante. El muchacho coge bríos y se entusiasma. Si le estamos diciendo todo no, o todo lo hace mal, lo hundimos. Pues eso pasa también en la vida cristiana. Así dice la primera carta de Pedro, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Toda gracia que recibimos se puede convertir en gracia para los demás. Podemos ser como un evangelio, es decir, una buena noticia, algo bueno para los demás. Se trata de vivir, actuar y ser de tal manera que sea una suerte el haberse encontrado con nosotros. Y la nueva evangelización de la que habla la Iglesia y habla el Papa y habla el último sínodo, y para promover la nueva evangelización en el año de la fe, requiere que la fe se proponga como buena noticia, que eso significa evangelio. Si no es buena noticia y no es evangelio, ¿cómo va a entusiasmar a los demás? ¿Cómo vamos a transmitir la fe con tristezas y desganas y siempre con anatemas y siempre con condenas? Así no cree nadie. Os anuncio una buena noticia, una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esta es la buena noticia que tenemos que anunciar en la Navidad, a Cristo. Esto es la Navidad, Cristo. No son otras cosas. Otras cosas eran las Navidades, pero no la Navidad. Y las Navidades no nos dejan ver la Navidad, como los árboles no dejan ver el bosque. Otra actitud es el desarrollo de una actitud positiva. La persona sin esperanza tiende a adoptar una postura negativa. A veces la persona entera se ha hecho ella negativa. Su mirada, su inteligencia, sus sentimientos, su actitud. Esa persona necesita introducir en su vida una mirada diferente, una valoración y un aprecio positivo de las personas.
necesita encontrarse con personas que vivan positivamente y sepan apreciar y mirar la vida con ojos más confiados. La persona que vive hundida por un problema grave tiende a vivirlo todo desde ese problema. Ese es lo que colorea de negro la vida entera. Pues 4 árboles que caen en el bosque meten más ruido que cientos de árboles que crecen sin meter ruido. Es aquí donde el creyente puede ayudar a sanar la desesperanza. Nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Nuestra vida no es ajena a Dios. No hay ningún sufrimiento o fracaso, ninguna soledad, traición o pecado cerrado al amor o a la gracia de Dios. Todo está bajo la mirada de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la gracia de Dios, hasta nuestro pecado, hasta nuestra traición, hasta nuestra infidelidad. Pero todo eso se puede sanar y purificar desde el amor que Dios nos tiene. También las rupturas matrimoniales, también las infidelidades. No se arreglan en los despachos de los abogados, se arreglan en la reconciliación y en el confesonario, y en pedir perdón, llorar y abrazarse de nuevo. Esa es la mejor reconciliación, no los despachos de los psicólogos, que también harán falta, también, pero la solución definitiva está en el corazón, está en la gracia, está dentro. En la vida siempre hay salida. Él ha dicho, nunca te dejaré solo, nunca te abandonaré, dice el Deuteronomio 31:6 a su pueblo. Por eso podemos decir confiados, el Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El que vive desde la fe en Dios siempre está escuchando en lo más íntimo de su ser. Hay esperanza para tu futuro. Así lo dice por boca del profeta Jeremías 31:17. Otra pista para crecer en esperanza es la mutua acogida, que es fuente de esperanza. Las personas que saben acoger siembran esperanza en su alrededor. Cuando acogemos a una persona, la estamos liberando del peso de la soledad, la estamos acompañando y en esa misma medida le estamos infundiendo fuerzas para vivir. Es una tarea hoy ofrecer acogida y refugio a tantas personas desconcertadas, indefensas o desvalidas. La esperanza es más fácil donde se promueve una cultura de la acogida. Esta acogida no es una cuestión de técnicas o de destrezas aprendidas, es una manera de ser, de vivir, de no pasar de largo ante quien nos necesita. Y finalmente, la comprensión y el ofrecimiento del futuro. La verdadera acogida implica una actitud de comprensión, una capacidad de acercarnos al otro, no desde una postura condenatoria, sino desde la empatía, entrar en el sentimiento del otro, qué le está pasando al otro. Tal vez hemos de empezar por no despreciar a nadie, ni siquiera interiormente, no condenar precipitadamente y con ligereza, saber comprender. Con la mirada condenatoria podemos obstaculizar y destruir el nacimiento de la esperanza. El que vive de la esperanza cristiana no anticipa nunca el juicio definitivo, se lo deja a Dios, que es el que mejor nos va a juzgar. No juzguéis nada antes de tiempo. Esperad a que llegue el Señor. Él sacará a la luz lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los motivos del corazón. Podemos crear entre todos un clima irrespirable. Nuestra incomprensión, nuestras interpretaciones torcidas y nuestra mirada maliciosa pueden hacer más fácil la esperanza. Pueden hacer más difícil, la esperanza. Hemos de recordar siempre la advertencia de San Pablo. Todo es limpio para los limpios. En cambio, para los sucios y faltos de fe, nada hay limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen sucia. Hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus acciones lo desmienten, por esa detestable obstinación que los incapacita para cualquier acción buena. No hemos de olvidar que las personas concretas lo que necesitan muchas veces no es nuestra crítica despiadada, nuestra crueldad, sino necesitan amor, necesitan comprensión,
necesitan nuestra fuerza para cambiar. No basta criticar despiadadamente desde la distancia insolidaria. Es necesario preguntarse qué puedo hacer yo para humanizar la vida. Por eso dice Pablo en Efesios 4:29, palabras dañosas no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. Las personas, más que nuestra condena, necesitan nuestra ayuda. Recordemos la consigna de Pablo finalmente a las comunidades cristianas. Animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer como ya lo hacéis. Pues que esta meditación cristiana sobre la esperanza en las puertas del Adviento nos sirva para preparar bien nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras comunidades de vida consagrada, nuestras comunidades religiosas y cristianas ante la venida del Señor. Con la alegría del corazón, primera meditación, y con esta esperanza cristiana, segunda meditación. Después de un rato ahora de descanso, a la 1 empezaremos la celebración de la Eucaristía en la Iglesia Grande. Muchas gracias.